Bueno, retomamos la clase. Quería mencionarles también otra situación que van a tener que tener en cuenta en cuanto a costos de esa primera reunión, consulta con familiares. Lo que puede suceder, como les mencioné, es que ustedes deban coordinar el costo de la declaración indagatoria. Sí, pero mientras tanto, también lo que se puede hacer, van a hacer la indagatoria y la vista de causa al día siguiente, teniendo en cuenta este escenario de urgencia, de la consulta penal, en un contexto de urgencia. Lo que también vamos a tener que tener en cuenta y notificar un costo de honorarios es que nos debemos preparar para esa declaración indagatoria. ¿Y en qué sentido esa preparación? Si tenemos este encuentro durante el día o en horas de la tarde y coordinamos el siguiente paso, que sería esta vista de causa y declaración indagatoria, lo que nos queda de ese día previo a la de la declaración indagatoria lo podemos aprovechar a los efectos de una investigación preliminar para asesorar bien a nuestro cliente, ¿sí? Puede suceder, ahí estoy admitiendo a la doctora, puede suceder que nuestro cliente tenga antecedentes o quiera por ahí él dirigir la estrategia de la defensa. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para esa situación. O quiera declarar y por ahí nosotros consideramos que no es congruente a nuestra estrategia o que no es conveniente que preste esa declaración en ese momento, que hay cuestiones que vamos a tener que ver previamente a su declaración. Esa declaración indagatoria que él va a pretender hacer, la puede hacer posteriormente, ¿sí? Con una ampliación de declaración indagatoria, un pedido que se le presenta al fiscal. Si bien él no declara ese mismo día, el hecho de negarse a declarar no es en contra de su situación procesal. Entonces él puede presentarse a declarar en cualquier momento, al día siguiente o a la semana siguiente, cuando nosotros tengamos en claro toda la causa, las pruebas y nuestra estrategia. Pero a veces puede suceder que aún así, y ante nuestro consejo de que no declare, nuestro defendido puede querer declarar. Entonces, lo que vamos a hacer es, si en esa primera reunión con la familia coordinamos el costo de esos honorarios del día siguiente, de la declaración indagatoria y la vista de causa, podemos aprovechar ese tiempo o esa noche, tal vez, para hacer las cuestiones preliminares en cuanto a la investigación. Y va a consistir, yo les recomiendo siempre a los colegas que se constituyan en el lugar de los hechos.
Eso les va a brindar muchos elementos al momento de elaborar la estrategia o la teoría del caso. Y también constituirse en el lugar de la aprehensión de nuestro defendido, ¿sí? En la aprehensión o también en el trayecto, si fue tal vez una aprehensión tras una persecución policial. Entonces, hacer todo el trayecto que hizo nuestro defendido o constituirnos en el lugar de los hechos. Si nos podemos constituir en el lugar de los hechos con algunos testigos también que estuvieron presentes y sacarnos algunas dudas. Va a ser también me pregunta un doctor si es frecuente que se niegue a declarar. Si no tenemos por ahí mucha experiencia, yo les sugiero que sí, que no presten declaración indagatoria en este primer momento, porque el contexto va a ser un contexto de presión. Si vamos a estar trabajando, siempre vamos a estar trabajando bajo presión, pero va a ser, ustedes tengan en cuenta que la persona es recientemente detenida, después de haber cometido un delito, en una persecución. En la aprehensión siempre va a recibir apremios, golpes por parte del personal policial. Va a estar detenido después de cometer el hecho, sin comer, sin dormir, ¿sí? Y después de haber pasado por toda esa situación compleja, ¿sí? Se nos va a presentar en el juzgado, en ese contexto y bajo presión, ¿sí? A declarar. Entonces no es el momento más adecuado para preparar por ahí una estrategia o para decirle qué conviene que declare o no. Entonces, bueno, lo que vamos a tener que hacer nosotros es tratar de manejar esa situación de la mejor manera posible y de lo que sea más conveniente para la situación procesal de nuestro defendido. Pero tengan en cuenta que es así el momento y el episodio. Tras haber cometido un ilícito, haber sido golpeado por personal policial, sin dormir, sin comer. En ese momento va a ser cuando se desarrolle este acto de la declaración indagatoria. Y por supuesto que no va a ser el momento más conveniente para plantear una estrategia ni para hacerlo declarar. Pero aún así hay defendidos que van a querer prestar su declaración indagatoria más allá de nuestro consejo. Entonces, si esto sucede, lo que vamos a tener que tener en cuenta es estos escenarios o estos lugares por donde él habrá transitado o donde fue aprehendido, para ver si hay cámaras de seguridad, para charlar por ahí con testigos, ¿sí? Del hecho, o con testigos presenciales de la aprehensión de él, testigos de secuestros de armas o de elementos del delito, ¿sí? Entonces, bueno, es conveniente, y esto también va a tener un costo. Entonces, sumárselo ese costo, porque ustedes se van a tener que trasladar, ir, investigar, hablar, tal vez hacerlo de noche, ¿sí? En lugares inhóspitos, ¿sí? Bueno, todo esto también va a tener un costo que ustedes van a tener que notificar en esa primera reunión. Bueno, mañana me presento como defensor en la declaración indagatoria. Lo que yo hago previamente a este acto procesal es hacer una investigación, voy a ir a ver el lugar de los hechos, voy a hablar con testigos, voy a ver dónde fue aprehendido. Si ustedes tienen testigos, les preguntan a la familia porque seguramente ellos nos van a ayudar con estos datos, ¿sí? O con el prófugo, como les digo, con un consorte de causa, alguna persona que haya sido que se haya escapado en el momento de la aprehensión, que va a ser el que más datos nos va a poder brindar en este primer momento. Entonces ustedes van a mantener todas estas entrevistas y van a hacer todo este trabajo, y todo este trabajo, por supuesto, que tiene que tener un costo de honorarios, que se lo van a sumar al de la indagatoria y de la vista de causa. Bueno, esos más o menos serían los primeros costos que ustedes tienen que saber manejar, notificar y evaluar. Acá el colega me dice si es dólar oficial.
La verdad que no, porque es muy difícil por ahí la compra de dólares, entonces ustedes van a tener que tener conocimiento o dónde ustedes puedan comprar dólares, ¿sí? Y a ese cambio. Si la persona o el ¿Cómo cliente no está estás? conforme ¿Todo con bien? ese valor que ustedes le Acá, notifican, bueno, escuchame una directamente que clase. vaya y que compre los dólares él. ¿Sí? Escuchame una Esa cosa, te sería la habían solución. Si no notificado se el ponen otro de día. Tenés acuerdo en el el precio. micrófono abierto. Alguien tiene el micrófono abierto y está hablando. Sí, Y se interrumpe a la profesora, perdón. no está bien. Ahí está. Bueno, Perdón, doctora. entonces, ese cambio que me pregunta el doctor, o tenemos nosotros en cuenta dónde nosotros vamos a ir a cambiar el dinero que nos den por la compra de dólares, o que lo compren ellos, ¿sí? Si no podemos llegar a un acuerdo en cuanto al precio del dólar, que lo compre el cliente donde quiera comprarlo, donde lo consiga a mejor precio. Pero dólar oficial no, porque es muy difícil poder comprarlos a ese precio de dólar oficial. Es mi consejo. Bueno, entonces, Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, sí, doctora. Perdón. La parte de la estrategia y la teoría del caso, la investigación, que tenemos que trasladarnos a distintos lugares, Ujú. hacer investigación en el lugar derecho y demás. ¿Qué mínimo se cobra por eso? Porque es un trabajo bastante... Y sí, depende del lugar, el tiempo les va a llevar muchas horas previas a la indagatoria y con urgencia, porque si la indagatoria es al día siguiente lo van a tener que hacer. Y sí, no sé, si, depende cómo ustedes vayan. Esto es una negociación, ¿sí? En primera instancia, y va a ser una negociación porque los honorarios son caros. Entonces, ver qué posibilidades tiene el cliente, ¿sí? Y si ya pagaron una consulta, ver qué monto de consulta y en función de eso. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que es al principio, que no es fácil captar clientes en el fuero penal y al principio la idea es que ustedes estén preparados para estos primeros actos que no son difíciles, que son sencillos, que ustedes los pueden empezar a hacer ya, ¿sí? Ya pueden hacer una consulta porque saben los costos, es escuchar al cliente, es escuchar al detenido, pueden hacer una vista de causa, es leer el expediente, ¿sí? Y no va a ser fácil conseguir clientes penales, entonces la idea es que no pierdan las posibilidades que tengan por un factor económico. Notificar este costo y darle por ahí la posibilidad de que lo pague en 2 veces o lo financian durante el mes, si más o menos ven que van a poder trabajar durante un mes en esa causa. Bueno, en función de eso, Bien, si pudieron notificarnos, si ya les pagaron una consulta de $100, $200 o una vista de causa, y bueno, más o menos teniendo en cuenta eso, le pueden notificar esta investigación preliminar, no sé, $200, $300, ¿sí? O por ahí hacer todo el total. ¿Sí? Si ven que ya van a hacer todo este trabajo, la consulta, y ya van a hacer esta investigación, y al día siguiente se van a presentar, van a hacer la indagatoria y la vista de causa, bueno, poner todo eso y ver más o menos qué es el monto que sería correcto notificarles y negociar sobre ese monto. Yo les voy diciendo perfecto. por cada situación en la que ustedes tengan que intervenir para que trabajen y reciban esa retribución que corresponde y para que no trabajen de más por ahí, ¿sí? Y para que el cliente sepa que ustedes saben cuánto sale y que es un trabajo y que lo van a tener que pagar, ¿sí? Esta es Perfecto, la idea. gracias, No, doctora. por nada. Bueno, entonces, esa investigación va a tener un costo que ustedes ya van a tener que saber, porque se los van a preguntar o van a poder coordinar en esa primera entrevista. Entonces es algo que ya más o menos vamos a tener que tener en claro qué costo notificar. Siempre, obviamente, cuando lo llaman, más ya van a tener la jurisdicción, dónde van a tener que ir, si están en una comisaría, es lógico que el departamento judicial va a ser donde esté detenido. Así que ahí más o menos ya van a tener un panorama de traslado, ¿sí? Y de gastos de traslado
de tiempos también en cuanto al domicilio de ustedes. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, después en la vista de causa, lo que hablábamos recién era esto de que por ahí la persona que se encuentra detenida pueda querer declarar igual, pero si nosotros hacemos esta investigación vamos a tener que aconsejarlo, ¿no? Si quiere desvincularse por ahí del lugar de los hechos y no hay posibilidad porque hay testigos, hay cámaras, ¿sí? Nosotros tenemos que informarlo a la persona que está detenida, tenemos que informarle y decirle, no va a ser posible que menciones esto en la declaración indagatoria porque puede perjudicar su situación procesal y no es viable a la estrategia, o sea, hacerle entender, ¿no?, la situación de alguna manera, con pruebas o con datos concretos. Nosotros podemos filmar, llevarle una filmación, podemos tener nuestro celular cuando hablamos con él en la declaración indagatoria y bueno, hacerle entender que por ahí no, lo que él quiera o lo que él decida hacer no es conveniente para su situación procesal. Y siempre, si nosotros trabajamos con responsabilidad y le damos a entender, por supuesto que lo va a entender, ¿no? Si nosotros le estamos mostrando una prueba concreta de que él fue visto en tal lugar o que hay una cámara, no va a ser tan, sí, testarudo de continuar en esa postura de querer decir algo que no lo va a que lo va a perjudicar, más que beneficiarlo, lo va a perjudicar. Bueno, va a estar en nosotros tratar de revertir su decisión, ¿sí?, de declarar o no, o de declarar una cosa o la otra, o esperar. Por ahí cuando recién empiezan, lo mejor es que esperen, por ahí ver la causa bien, hacer esta investigación bien, y después hablar por ahí más tranquilo con la persona que está detenida. Después de la indagatoria, a los 2 o 3 días, la situación de él va a cambiar, ¿sí? Si bien no va a estar pasando un buen momento, pero va a cambiar porque ya va a estar en otro lugar de alojamiento, tal vez, o en el mismo, pero va a haber contacto ya con su familia, ya va a estar comunicado, va a tener otro contexto, otros datos, ya va a haber comido, por ahí ya descansó, se puede haber aseado, ¿sí? Bueno, son todos estos factores que cambian la situación, ¿sí? De ir a la indagatoria, ustedes se van a dar cuenta, porque cuando ustedes vean una persona recién detenida, a la semana es otra persona, físicamente, ¿no?, emocionalmente, es otra persona, por el momento que acaba de pasar. Sí, ustedes van a ir a ver, van a decir, no es la persona que yo vi el otro día, y es así. O si conocen a esa persona en libertad y la ven después ahí detenida, se van a asombrar por el contexto, ¿no?, y por la situación emocional que esa persona está atravesando. Entonces, a los 2 o 3 días, después de pasado este momento procesal, van a poder hablar con más tranquilidad con su defendido y bueno, van a poder coordinar por ahí una ampliación indagatoria, le van a llevar datos, pruebas concretas y van a poder establecer por ahí una estrategia, ¿sí? Por ahí ya tienen testigos, pruebas para incorporar en la causa, o por ahí ya las pueden incorporar y a veces es mejor incorporarlas antes de la ampliación indagatoria. Entonces ya tenemos como probado tales situaciones y después llevamos a la persona a declarar, ¿sí? Y en cuanto a esta declaración indagatoria, lo que tienen que saber es que es un acto procesal donde el Ministerio Público Fiscal va a notificar a nuestro defendido. Yo les contaba previamente, nosotros lo vemos a él, vemos el expediente, hablamos con nuestro defendido y después se realiza el acto de la declaración indagatoria. Esa declaración indagatoria se va a realizar en el despacho del Ministerio Público Fiscal, se va a notificar, se le va a leer la acusación del Ministerio Público Fiscal a nuestro defendido, él se va a estar sentado frente al fiscal, nosotros en ese momento no vamos a poder tener ningún contacto con él, ¿sí? O sea, no podemos hablar, no le podemos decir nada, vamos a estar sentados detrás de él ya ahí no va a tener comunicación, pero tenemos que estar atentos a la forma de interrogar del Ministerio Público Fiscal. Si él es que quiere declarar, bueno, si no declara no va a haber ningún inconveniente. Se le va a leer la acusación
Se le van a preguntar sus datos personales, ustedes les tienen que contar todo esto, que se le va a preguntar su situación personal, sus datos personales, nombre, apellido, nombre de la madre, nombre del padre, si ellos viven, si no, si tiene antecedentes o no los tiene. Si tiene antecedentes, los debe decir, o debe decir que sí los tiene, porque después eso va a surgir en los informes de antecedentes, así que no tiene sentido decir que no los tiene cuando sí los tiene. Bueno, todas esas situaciones personales se le preguntan previo al acto de preguntarle después, a viva voz, si desea o no declarar. Entonces él tiene que decir sí voy a declarar o no voy a declarar. Si va a declarar, tenemos que estar atentos al interrogatorio del Ministerio Público Fiscal, porque a veces, y en la mayoría de las veces, el Ministerio Público Fiscal, si él presta declaración, lo que va a tratar es de tratar de que nuestro defendido se equivoque, se contradiga, ¿sí? Entonces ahí sí nosotros vamos a tener que estar atentos y vamos a tener que intervenir. ¿Y cómo es nuestro trabajo en esa declaración indagatoria y cómo es nuestra intervención? Nosotros lo que vamos a hacer es oponernos, ¿sí?, a que conteste una pregunta, si vemos que esa pregunta es capciosa o es reiterativa, ¿sí? Por ahí él pregunta o nos damos cuenta que nuestro defendido no entendió la pregunta, que muchas veces sucede esto porque los fiscales son tan técnicos, ¿sí?, que no se dan cuenta a veces que la persona no entiende lo que se le está preguntando. Muchas veces ellos no se dan cuenta. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esas situaciones, intervenir y oponernos, ¿sí? Y también notificar a nuestro defendido que ante una pregunta que nosotros consideramos que lo puede perjudicar, nos vamos a oponer y que él no conteste, que espere ahí, ¿sí? Que espere, que no diga nada, hasta que nosotros terminemos de resolver esa situación con el fiscal, y después él, si ya sabe que nosotros nos opusimos a esa pregunta, que no la conteste, por supuesto, que diga que no la va a contestar. En definitiva, sí, el fiscal insiste, más allá de nuestra intervención, de continuar con su pregunta. Bueno, todo esto va a tener que quedar plasmado en el acta de la declaración indagatoria, nuestras intervenciones, ¿sí? Si el fiscal hace una pregunta, esa pregunta tiene que quedar en esa acta, tiene que haber una constancia expresa de esa pregunta, tiene que haber una constancia de nuestra intervención y de nuestra oposición a la formulación de esa pregunta o de esa manera, ¿sí? A veces le pueden reiterar sobre lo mismo, porque nuestro defendido dijo que sí, y el fiscal quiere que diga que no, o viceversa. Entonces, si ya la persona dijo que no, y eso lo favorece, si esa respuesta lo favorece, nosotros vamos a oponernos a que siga preguntando sobre lo mismo, porque ya lo respondió, ¿sí? Entonces, que no sea reiterativo el Ministerio Público Fiscal en cuanto a esa pregunta, porque ya fue contestada por nuestro defendido. Bueno, son situaciones que ustedes van a ir aprendiendo en el momento de que asistan a estas indagatorias, o si no es en el primer momento, se tienen que preparar para cuando sí hagan esa ampliación indagatoria, que va a ser después, ¿sí?, posteriormente a esta primera situación procesal. Y la finalidad, y por ejemplo, acá me pregunta qué prueba conviene introducir antes de la indagatoria y la finalidad. Y a veces puede ser, qué sé yo, la existencia de alguna cámara. Se me ocurre, hay muchas pruebas que se pueden introducir antes, testigos, ¿sí? Si nosotros podemos probar que lo primero que siempre, bueno, vamos a establecer objetivos en nuestra estrategia del máximo al mínimo, ¿sí? Y depende del hecho y las circunstancias de la aprehensión. Si a nosotros nos llega una causa, nunca se vean por ahí en la situación de que no van a poder defender, porque eso no es así. En el escenario más complejo, ¿sí?, en el escenario más complejo que ustedes digan, bueno, acá no puedo hacer nada, no es así. Si nuestro defendido fue perseguido tras cometer un hecho y es aprehendido tras enfrentamiento
con la policía. En ese contexto, que sería el más complejo, robó con armas, persecución policial, aprehensión, ¿sí? Ese sería por ahí el escenario más complejo. En ese momento, lo que vamos a tener que evaluar va a ser otras cuestiones técnicas. Por ahí el hecho puede ser probado o no, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos, no podemos adelantarnos a esas situaciones, porque van a tener que ver con pruebas de reconocimiento, ¿sí? Está bien, una persona es detenida en un auto con armas, pero no sabemos si es la misma persona que antes robó. Son dos episodios distintos. Hay que probarlo. El Ministerio Público Fiscal tiene la carga de la prueba. Entonces, no sabemos qué va a suceder. Por eso, ante el escenario más difícil que ustedes piensen, siempre hay algo para hacer. Siempre. En el caso de que quede probado por ahí ese hecho de robo, lo que nos vamos a abocar a las cuestiones técnicas. Y las cuestiones técnicas son estas: de que el acta de allanamiento, de secuestro esté bien hecha, el acta de aprehensión. Nunca, ustedes tengan en cuenta esto, nunca la policía va a realizar los secuestros como los debe realizar. Si la policía viene persiguiendo a una persona que cometió un hecho, va a haber un montón de patrulleros, porque en la persecución ellos llaman apoyo policial, se van a tener que reducir a la persona que se encuentra armada, o por ahí son 2 o 3 o 2 autos. En ese escenario, ustedes tengan en cuenta que el personal policial no va a hacer las cosas como corresponde hacerlas, porque están bajo una situación muy violenta, ¿sí? Y los detalles que tienen que tener no los cumplen, las formalidades que tienen que realizar no van a estar pensando en ese momento cuando está en riesgo por ahí la vida misma de ellos. Entonces, al momento de reducir a la persona, secuestrar el arma, no hay testigos. No va a haber testigos. Los testigos van a venir cuando la persona ya está reducida, detenida, esposada y el arma arriba del capó del vehículo, perseguido, ¿sí? Entonces, no hay testigos del secuestro. El testigo del secuestro es el testigo que viene y ve cuando a nuestro defendido se le saca el arma de donde se le saque, si de la cintura, de la mano, del auto, de la guantera, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener elementos para defender, siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos a tratar de lo máximo, que sería sacar a nuestro defendido del lugar de los hechos, si podemos desvincularlo del lugar de los hechos. Eso sería lo máximo que podríamos llegar a probar o a incorporar pruebas. No, nuestro defendido el hecho fue a las 10 y tenemos probado que nuestro defendido a las 10 estuvo en otro lugar. Bueno, si podemos probar eso, son esas pruebas las que vamos a introducir previa a su declaración indagatoria. Ahora, si eso no lo podemos probar, vamos a probar que fue perseguido y que una persona vio cuando la policía tenía las armas ahí, pero no cuando se las sacó del auto o cuando se las sacó a nuestro defendido. No sabemos cuándo se las sacó. Entonces nosotros siempre vamos a estar por ahí incorporando, desvirtuando la acusación del Ministerio Público Fiscal con otros elementos probatorios, ¿sí? Que serían bueno, yo vi que el arma estaba arriba del capó, pero no vi de dónde la sacó la policía. Y bueno, ese es un testigo que podemos aportar en una situación por ahí compleja, ¿sí? Otro va a decir que sí, yo vi, ¿y cómo vio? Sí, porque sí, vio, pero hay que ver si vio. Lo que va a hacer la policía es labrar las actas de aprehensión, de secuestro. Las personas firman y no saben lo que firman. Y cuando nosotros nos hacemos presente en la fiscalía, interrogando al testigo del secuestro de un arma, vamos a poder probar que no estuvo al momento del secuestro del arma, que llegó después. Entonces, si llegó después, es algo que que no va a poder probar el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Y bueno, y así cada una de las situaciones y de las pruebas de la acusación fiscal completa, acto por acto, momento por momento, y vamos a ir introduciendo pruebas o dudas para desvirtuar su acusación. Así que, en el peor de los escenarios, ustedes siempre tienen que saber que algo vamos a poder hacer.
siempre. Entonces no se asusten en tomar una causa, por más compleja que parezca al momento de leerla y al inicio, ¿sí? No, después vamos a poder ir desmenuzando toda esa acusación fiscal con pruebas que vamos a ir incorporando. Y también tienen que tener en cuenta que lo que vamos a pedir es la libertad, y no quiere decir que la persona no sea responsable de la imputación que se le está tratando de probar o del delito que el Ministerio Público Fiscal pretende probar. Solamente conseguir la libertad, una excarcelación, que la causa continúe, si es una causa compleja, y después se va a ver en un debate, tal vez si es una causa compleja, qué es lo que sucedió y de qué manera sucedió, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener posibilidad de hacer una defensa técnica, de incorporar elementos probatorios para desvirtuar lo que pretende el Ministerio Público Fiscal o para probar también nuestra estrategia de defensa. También se pueden interrogar, sí. Antes de la indagatoria no sabemos si tenemos tiempo, porque la declaración indagatoria va a ser inmediata. Si usted quiere, la puede postergar, puede pedir un plazo. Por ejemplo, si usted necesita interrogar a los testigos de la actuación, lo que puede hacer es pedirlos que se presenten ante el Ministerio Público Fiscal, interrogarlos y pedir un plazo para la indagatoria, que sea al día siguiente. Primero llamo a los testigos, los interrogo, les pregunto, y al día siguiente que se realice la declaración indagatoria. Podemos hacerlo eso. También tienen que tener en cuenta que tenemos libertad probatoria nosotros, en todo el procedimiento como defensores. Cualquier elemento de prueba lo vamos a poder incorporar y el Ministerio Público tiene la obligación de permitirnos introducir estos elementos probatorios. ¿Sí? No puede rechazarnos pruebas, o sea, no habría fundamento que no nos permita incorporar alguna prueba. No hay fundamento. Tiene que ser algo que no tenga nada que ver y que nosotros no vamos a estar introduciendo algo que no tiene nada que ver con la causa. Así que no tiene fundamento como para negarnos la incorporación de algo que a nosotros nos sirve a nuestra estrategia o nuestra teoría del caso. ¿Sí? Sí, se nos van a presentar obstáculos, eso sí, siempre. Siempre va a tratar. El primer obstáculo va a ser que no podemos ver la causa, que está a despacho. Eso va a ser moneda corriente en la fiscalía, ¿sí? Estoy leyendo una pregunta. Sí, o sea, la estrategia la establecemos nosotros y nosotros decidimos cuándo incorporamos o no una prueba. Eso lo deciden ustedes, sí. Sí, hasta en el mismo debate nosotros podemos incorporar prueba. Nosotros hasta podemos suspender un debate si hay que producir una prueba o si tenemos que traer una prueba al mismo juicio, ¿sí? No sé si se tiene que producir o tenemos que buscar un testigo que no se encuentra y que es fundamental a nuestra estrategia. Podemos suspender el debate hasta que ese testigo sea encontrado y sea traído al juicio oral. O la producción de una prueba, no sé, una pericia, puede ser que sea necesaria, o que alguien dijo tal situación durante el debate, algún testigo hace mención a algo que puede ser que se pueda probar con una pericia, y si es relevante, nosotros tenemos que pedir que se suspenda el juicio hasta que se realice esa pericia, porque ese testigo hizo mención a algo que es una prueba fundamental para favorecer la situación procesal de nuestro defendido. Por supuesto que podemos hacerlo. O lo podemos hacer como estrategia, o por ahí surge del mismo debate, que nosotros no lo teníamos, o que no lo sabíamos, o lo desconocíamos, y lo podemos hacer. Obviamente que lo tenemos que hacer, todo lo que sea favorable a la situación procesal de nuestro defendido, lo tenemos que realizar. No importa el momento procesal en el que nos encontremos, sea al inicio, en el medio, en el final, aparece una prueba, es importante y nosotros la tenemos que incorporar a la causa. Si
decidimos incorporarla o en el momento que decidimos incorporarla. Siempre eso. ¿Va a haber obstáculos? Sí va a haber obstáculos, pero ese es nuestro trabajo y ese es nuestro rol como defensores. Incorporar lo que necesitemos a nuestra estrategia. ¿Sí? No importa lo que el Ministerio Público pretenda. ¿Sí? Bueno, se va a cortar. No sé si tienen preguntas, volvemos a abrir otro. Abrimos otro porque le van a quedar algunas preguntas. ¿Sí? Abrimos otro inmediato. Cierro este. Bueno, la idea es este mes